contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC. La entrevista. Saludar a esta hora del día, a las 6:34, a la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que nos acompaña en el día de hoy, Luz Janet Forero, directora de esta unidad. Muy buenos días, directora. Bienvenida de nuevo a Colombia Radio. ¿Cómo ha estado? Muy buenos días, Carlos. Un saludo absolutamente especial a toda la audiencia del informativo Colombia Hoy y obviamente a las personas de la mesa, Zaira, Daniela, Johan y Arcadio. Muy bien, afortunadamente, en esta semana tan importante para las víctimas de la desaparición forzada. El día inmediatamente anterior, doctora Luz, se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y justamente la unidad ha lanzado la estrategia numeral La Búsqueda para así visibilizar a miles de historias de personas desaparecidas a través de las voces de sus familiares. ¿En qué consiste esta campaña? Fundamentalmente, Carlos, el día en realidad es el 30, que se celebra, digamos, mejor se conmemora en el mundo y se hace un homenaje de reconocimiento y dignificación a todas las víctimas de desaparición. Es producto de una resolución de las Naciones Unidas que hace un llamado de atención a los estados para que visibilicen de manera potente los hechos de desaparición y sobre todo los actos, por ejemplo, de hostigamiento, que son víctimas muchas veces las familias que buscan a sus seres queridos. Nosotros empezamos esta estrategia que se llama La Búsqueda Repara como un acto de dignificación de estas víctimas y sobre todo de estas familias buscadoras que han dado su vida por la búsqueda de sus desaparecidos. En el marco de nuestra estrategia empezamos ayer una exposición muy bella, muy hermosa que se llama El Camino de la Búsqueda, donde estamos mostrando las grandes complejidades a las que se han enfrentado estas familias por tantos años, 30, 40 años de búsqueda, y también resaltamos el trabajo de la unidad de búsqueda como mecanismo del Sistema Integral para la Paz que tiene la obligación de buscar y encontrar a más de 104.000 desaparecidos que dejó nuestro conflicto armado. Doctora Forero, para entrar en materia, que por supuesto todo esto está enmarcado dentro de estas conmemoraciones como la que usted está refiriendo y de manera particular lo que sucederá el día de mañana, que es el día en que se conmemora esta fecha especial. Pero entrando en detalles sobre ese trabajo tan determinante que hace la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, pareciera ser una pregunta escueta, pero realmente detrás de ella hay mucha historia en nuestro país. ¿Por qué se desaparece la gente en Colombia? ¿Por qué se desaparecen? Y sobre todo, ¿por qué desaparecieron en épocas tan oscuras para nuestro país tantos y tantas colombianas? La desaparición, digamos, ocurre en el contexto o en las dinámicas de la guerra que tuvimos en nuestro país. Y finalmente existía como muchas veces como acto de control del territorio, como actos de amedrentamiento, como actos de someter a las poblaciones a, digamos, a los designios de las distintas organizaciones armadas. Por ejemplo, en el caso concreto de la unidad, nosotros buscamos a las víctimas concretamente de desaparición forzada, a las víctimas de secuestro, a las víctimas del reclutamiento o a las personas que murieron, por ejemplo, en el marco de las hostilidades. En el análisis que se hace desde la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, es clave entender esas dinámicas y esos contextos de la desaparición que son absolutamente diferenciales, dependiendo de las regiones del país, dependiendo del momento histórico, dependiendo del actor armado que estuvo involucrado. Pero en términos generales fue una estrategia de control territorial. Le quiero preguntar ahora, directora, porque en el marco justamente de esta estrategia, la búsqueda repara, hay una muestra fotográfica que se va a llevar a cabo en diferentes lugares de Colombia. ¿Cuál es el objetivo de esta muestra? En esta muestra podemos ver y conocer los rostros de esas personas que, pues, lamentablemente sus familiares están buscando desesperadamente. ¿Cómo funciona esta muestra fotográfica? Esta muestra fotográfica
Es, digamos, sí, es la evidencia, por decirlo de alguna manera, de ese trabajo, de esa lucha que han tenido los familiares, las familias buscadoras de nuestros desaparecidos, pero también es una visibilización del trabajo complejo que se hace desde la unidad. Buscar a personas desaparecidas no es una tarea fácil, es un ejercicio muy complejo que como Estado y como sociedad hemos asumido con toda la dignidad en el marco del acuerdo de paz. Entonces, las fotografías muestran los sitios recónditos a los que tenemos que llegar para buscar a nuestros desaparecidos, muestran el ejercicio técnico forense de todos los servidores públicos de la unidad, por ejemplo, que tienen que buscar a los desaparecidos en el marco de lo que llamamos la investigación humanitaria y extrajudicial, que es nuestra misión y nuestro mandato. Mostramos los ejercicios de recoger información, los ejercicios de recoger, de encontrarnos con las víctimas, mostramos las actividades de excavación para recuperación de cuerpos, pero también mostramos algo muy bello, cuando podemos encontrar, porque hemos encontrado 16 personas con vida, y mostramos el acto de dignificación y de reparación más importante, que son las entregas dignas. Cuando después de haber pasado por todo este proceso de búsqueda, logramos encontrar un cuerpo que se lo entregamos a sus familias para que las familias cierren ese ciclo de dolor y ese duelo suspendido por el cual han estado por tantos años. Doctora Luz Janet, hablemos de cifras, especialmente el trabajo que hace la unidad. Es un trabajo forense, también para llegar a lo que es el registro nacional de lo que se llama el Registro Nacional de Fosas y Cementerios. Hemos escuchado en las últimas semanas declaraciones de protagonistas del conflicto, como los señores Mancuso y el señor Macaco, que refieren de fosas, de cementerios en la frontera, especialmente con Venezuela, en el sector de Juan Frío, y allí ya la unidad pues está haciendo un trabajo. Dice la unidad, la información, que hasta el momento se han recibido 28.815 solicitudes de búsqueda, identificados 7.689 lugares de interés que podrían registrar o dar resultados positivos en esta búsqueda. ¿Cómo se recibe esa información? ¿Cómo se procesa? Y especialmente llegar a explorar 7.689 lugares, que no es poco, es muchísimo. En efecto, el universo de búsqueda de personas desaparecidas en Colombia son 104.000. Esos 104.000 tienen que concretarse en las solicitudes de búsqueda que relacionas, alrededor de 28.000 solicitudes de búsqueda. Eso es lo que activa el proceso de búsqueda finalmente. La solicitud de búsqueda es lo que también inicia lo que llamamos la investigación unitaria extrajudicial, porque en los trabajos nuestros, en efecto, es un trabajo investigativo y es un trabajo forense. Esa investigación humanitaria extrajudicial da finalmente uno de sus resultados fundamentales es los sitios de interés forense, los más de 7.000 que hemos identificado. Esos sitios de interés forense o son fosas a campo abierto, o son sitios de sepultura, por ejemplo, en cementerios veredales, o son sitios de sepultura en en grandes cementerios. Por ejemplo, en este momento la unidad está haciendo una intervención enorme, gigantesca, en el cementerio central de Cúcuta, donde hay miles de cuerpos sin identificar que necesitan ser identificados, que probablemente corresponden a víctimas de la desaparición y que sus familias están buscando. Estos resultados, yo insisto, son muy complejos, pero también tenemos que decir que toda en estos 5 años que tiene de funcionamiento de la unidad, por ejemplo, hemos realizado más de 1.100 ejercicios o diligencias pues de ir a lugares, diligencias de prospección. Y lo que insistí hace un rato también, no solo son los más de 900 cuerpos que hemos recuperado, que ahora muchos de ellos están en poder del Instituto de Medicina Legal para la identificación, sino también los casi 200 que hemos entregado pues, la unidad desde su mandato, pero muchos de ellos también en compañía de la Fiscalía General de la Nación, de Medicina Legal, de la misma JEP, instituciones con las que tenemos que trabajar de manera muy armónica en un trabajo de complementariedad y de articulación. Doctora Forero, escuchándola y entendiendo un poco de ese trabajo tan complejo que se hace desde la unidad, por supuesto, la búsqueda de personas desaparecidas se da en los territorios. Difícil hacerlo desde Bogotá, difícil hacerlo desde las grandes capitales, toca ir allá a los territorios y eso supone
un presupuesto importante para poder hacer un trabajo juicioso. Y ese pareciera ser un tema de esos espesos y complejos, pero necesarios. ¿Cómo es el presupuesto de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas? ¿Hay realmente un presupuesto suficiente para hacer ese trabajo tan arduo? De verdad te agradezco mucho esa pregunta porque desafortunadamente el presupuesto de la unidad es un presupuesto realmente limitado. Estamos hablando de buscar 104.000 desaparecidos en Colombia con un presupuesto anual que oscila alrededor de los 170.000, para el próximo año hacemos una asignación alrededor de 180.000 millones, que es 6% menos, por ejemplo, lo que se nos asignó para este año, porque la búsqueda es un ejercicio costoso. Y cuando digo es costoso, no queremos decir que vamos a escatimar recursos para la búsqueda, que son invertidos en la búsqueda, que son invertidos en un ejercicio de reparación absoluta para las familias. También nos apoyamos un poco de recursos de cooperación internacional que, pues valga decirlo, han sido unos aliados estratégicos para la unidad, tanto para su constitución como institución, como para el sostenimiento, por ejemplo, de algunos proyectos estratégicos de la unidad. Pero en particular, ir a estos territorios complejos, ir a estos territorios distantes, trasladar esta cantidad de equipos, de maquinaria a veces que se necesita para hacer, por ejemplo, procesos de excavación, no es nada sencillo y no es nada, pues es algo que significa inversión importante de recursos. Por eso, inclusive, estamos haciendo, digamos, grandes gestiones para mirar cómo logramos que desde el mismo presupuesto nacional se haga un incremento significativo a la unidad que nos permita sobre todo fortalecer el territorio. La búsqueda, como lo dices, no se hace desde Bogotá, se hace desde el territorio donde ocurrieron las desapariciones, y es en los territorios recónditos, no son en las grandes ciudades. Nosotros tenemos, digamos, lugares a los que tenemos que prospectar, que hacer prospección, ir a excavar, hacer acciones forenses con nuestros antropólogos y equipos forenses, que son 8 horas desde la ciudad más cercana, después te internas otras 8 horas a caballo, en lancha, en distintos medios de transporte, y son, por ejemplo, expediciones reales, expediciones que pueden durar entre 20, 30 días, de equipos fuertes, con contrato de personas también en el territorio para que ayuden en los procesos de excavación. Y son tareas absolutamente demandantes y con un despliegue logístico impresionante. Doctora Forero, solo para aclaración, el aumento y autorización del presupuesto para la unidad pasa por el Congreso de la República, ¿no? En efecto, de hecho, el día de ayer estuvimos en la comisión hablando y defendiendo nuestra solicitud de presupuesto, pero también la necesidad de incrementar más los recursos. Ayer, por ejemplo, mostrábamos una cifra del histórico de la unidad y de lo que le han dejado de, digamos, de asignar a lo largo de los 5 años, y ya tenemos un déficit que supera los 100.000 millones de pesos. Entonces, cada año a la unidad en particular no se le dan ni los recursos que solicita, y fuera de eso empezamos a tener como unos rezagos históricos, sobre todo, por ejemplo, también para implementar gran tecnología. La búsqueda necesita tecnología, la búsqueda no se puede hacer de una manera a veces tan artesanal. Yo digo que tan manual como la hacemos hoy, investigadores leyendo y revisando expedientes, cuando puede haber, por ejemplo, grandes instrumentos, grandes herramientas de inteligencia artificial, de analítica de datos que ayudan a facilitar el proceso de búsqueda. Y a eso sumémosle los equipos forenses. Los equipos forenses no son fáciles de adquirir, son radares, son sondas, son tomógrafos, son una cantidad de tecnología que puede acelerar y puede facilitar mucho el proceso de búsqueda, que es costoso per se. Directora, le quiero preguntar ahora por esos lugares de interés para la búsqueda. Sabemos entonces que se han recibido muchas solicitudes y que hay algunos puntos de interés, pero de repente ustedes tienen algún territorio puntual, algún lugar, alguna ciudad donde haya más incidencia de pronto, donde de pronto hayan más reportes de personas desaparecidas o que de repente estén allí enterradas en fosas comunes, por ejemplo. Colombia, digamos, yo siempre insisto que en Colombia no hay un solo municipio.
que se haya escapado a las dinámicas de la desaparición en cualquiera de esas modalidades. Pero sin lugar a dudas, tenemos sitios de altísima complejidad. El departamento de Antioquia concentra una gran proporción de los desaparecidos de nuestro país, el departamento del Meta. Y en estos lugares tenemos concentrado, obviamente, la acción de la unidad. Sin embargo, tenemos que ampliarnos. Nosotros tenemos hoy presencia directa en 23 lugares del país. Es absolutamente insuficiente para las necesidades de la búsqueda y para el número de casos que tenemos reportados en los municipios, en los distintos lugares. Además, recordemos que la dinámica de la desaparición tuvo contextos muy distintos. No es lo mismo la desaparición de territorios, por ejemplo, rurales, a las desapariciones urbanas que se registraron en municipios en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, por ejemplo, en los 70 o en los 80, que tuvieron otros modos, otros móviles, en fin. Entonces, por eso la búsqueda no es un ejercicio absolutamente estándar. Cada búsqueda tiene una metodología de abordaje, tiene un plan. Nosotros trabajamos también por planes regionales de búsqueda. Entonces, todo esto es lo metodológico que nos ayuda a abordar este número tan significativo, casi que sin precedentes en el mundo, de casos de desaparición que registra nuestro país. Doctora Luz Janet, póngale cuidado a estas cifras. Bueno, a los colombianos y colombianas que nos escuchan. La unidad ha tomado muestras biológicas a 5.848 familiares de personas desaparecidas, recuperado 929 cuerpos, entregado dignamente 196 personas en articulación con otras entidades del Estado, pero se han encontrado con vida a 16 personas. ¿Cómo ha sido este momento, especialmente de encontrar con vida a las personas desaparecidas? La verdad, el hecho de encontrar personas con vida, en primer lugar, cumple el primer principio de la búsqueda, que es un principio universal, que uno de las personas las busca con la expectativa de vida, con la esperanza de que están vivos. Pero, digamos, la recompensa emocional, la satisfacción, la felicidad que le dan los equipos que por varios años han estado trabajando esas investigaciones para lograr encontrar a una persona con vida, es algo que es absolutamente indescriptible. Y acompañamos esos reencuentros y solo ver la felicidad, la alegría, la emoción profunda de estas familias que logran, pues que logran este reencuentro es maravilloso. Quiero contar una anécdota que pasó este fin de semana realmente aquí en Facatativá. Encontramos con vida a una persona que lleva más de cerca de 20 años de haber desaparecido y producto del conflicto armado, de producto los desplazamientos que también separaron las familias. Logramos este reencuentro. Su padre llega a encontrar a su hijo con un bulto de lo que produce en su finca, en su casa, con yucas, con plátanos. Son momentos verdaderamente emocionantes y que nos llenan de alegría y nos muestran la importancia y el impacto del trabajo que hacemos. Eso sí, uno se le eriza la piel, ¿no? Y se Sí, moja el ojo. Se le agúa el ojo. Se agua el ojo, se agua el ojo, sí señora. Doctora Luz Janet, gracias por estar con nosotros en Colombia Radio. Muchos éxitos en esta labor titánica que hace la unidad de búsqueda de personas desaparecidas con esos temas fundamentales y por estar siempre con nosotros y con la campaña que ha lanzado la unidad para encontrar a las personas desaparecidas en nuestro país. Carlos, muchas gracias por abrirnos este espacio, por abrirnos este canal. Creo que esto hace parte del ejercicio que como país, que como sociedad tenemos que hacer, de concientizarnos de que la desaparición existió en Colombia, de dejar el negacionismo, de también comprometernos con la búsqueda. La búsqueda no la hace solo la unidad, la búsqueda la podemos hacer todos y todas las colombianas. Podemos aportar de maneras distintas. Entonces, esto es una forma de posicionar la búsqueda, de posicionar la necesidad de encontrar a nuestros desaparecidos como un ejercicio absolutamente reparador y también la necesidad de posicionar el mandato de la unidad. No puede haber una sola colombiana, un solo colombiano que no conozca la unidad, que entienda cómo se activa el mecanismo de búsqueda, pero principalmente que no contribuya a la búsqueda de nuestros desaparecidos. Colombia Hoy Radio. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.